Hola a todos. Hoy comenzamos a explicar uno de los episodios más oscuros de la vida de Teresa de Jesús y de una de sus hijas más queridas, María de San José Salazar. Pero antes de empezar, debo advertir que por la complejidad del tema, nos hemos visto obligados a simplificar para que el contenido encaje en un formato como este. De modo que pedimos indulgencia a los expertos e investigadores que puedan escuchar este podcast. También debo advertir que nos hemos basado tanto en los trabajos de Enrique Llamas y Álvaro Huerga como en las obras de María de San José y del Padre Gracián, y que además hemos podido consultar personalmente los documentos procesales que aún se conservan en el Archivo Histórico Nacional de España. Por último, queremos aclarar que somos conscientes de los debates historiográficos en torno a la influencia o no de la persecución inquisitorial en la obra de Teresa, pero en esta ocasión no entraremos en esas valoraciones. Solo hablaremos de los hechos a través de la documentación que se nos ha conservado, sin explorar las interpretaciones que se pudiesen hacer. Dicho esto, empezamos. Teresa de Jesús, María de San José y la Inquisición de Sevilla. Parte 1. Para poder comprender lo que ocurrió con el proceso inquisitorial de Sevilla, es necesario retrotraernos a la fundación de Beas de Segura. Allí la madre dejó como priora a la beata Ana de Jesús Lovera y también llevaba consigo a María de San José Salazar junto a otras monjas que estaban destinadas a la fundación de Caravaca, o en su defecto a Madrid. Pero allí en Beas conoció al padre Jerónimo Gracián de la Madre de Dios, con quien ya había intercambiado muchas cartas, pero que no había visto en persona. Ambos tenían muchas ganas de conocerse, y por los escritos que nos han dejado sabemos que conectaron espiritualmente desde el primer momento, forjando una amistad que los acompañaría durante el resto de la vida de la santa. Pero aunque Santa Teresa encontró en Beas un compañero extraordinario para su reforma, también encontró el principio de uno de los episodios de su vida más difíciles y oscuros. Allí le llegó la noticia de que su libro de la vida estaba siendo examinado por la Inquisición por la denuncia de la princesa de Éboli, y también se dieron cuenta de que habían fundado sin pretenderlo en provincia andaluza. Teresa tenía expresamente prohibido fundar en Andalucía y estaba convencida de que Beas era aún territorio de Castilla, y de hecho lo era en lo civil, pero no lo era en lo eclesiástico. El padre Gracián tenía poderes delegados de los visitadores apostólicos dominicos que había enviado Pío V. Concretamente tenía autoridad en la provincia de Andalucía, pero a la muerte del pontífice, su sucesor, Gregorio XIII, había retirado dichos visitadores y por tanto existía confusión sobre la continuación de los delegados por ellos. Esa era la razón por la cual el padre Gracián se encontraba en Beas, ya que iba de camino a Madrid para resolver este embrollo. Al percatarse del error de Teresa de fundar en provincia andaluza, se dio cuenta de que estaban teóricamente en su jurisdicción, por lo que sacó sus poderes de visitador y puso a las monjas bajo su obediencia. Pero no paró ahí. También aprovechó para plantear a la santa la posibilidad de la fundación de Sevilla, donde gracias a la ayuda de los frailes ya asentados en la ciudad y a la aparente predisposición del arzobispo Cristóbal de Rojas, las monjas no tendrían problemas para encontrar acomodo. Es bien sabido el conflicto que generó esto en la conciencia de la madre, que finalmente accedió, no sin antes manifestar su preocupación por las consecuencias. Es muy curioso cómo ambos, Gracián y Teresa, dejaron escritos sobre su encuentro en Beas. Él asegura que conectó profundamente con Teresa y que probó su obediencia mortificándola con algunas pruebas que pueden resultarnos curiosas, como negarle la comunión. Mientras tanto, ella describe en sus relaciones una visión en la que Cristo unía las manos de ambos, por lo que volvería en la intimidad a prometer obediencia a Gracián para toda su vida. De cualquier forma, Teresa obedeció a Gracián y partió hacia Sevilla con María de San José, que iba para ser priora.
Las demás religiosas fueron Isabel de San Francisco, María del Espíritu Santo, Leonor de San Gabriel, Isabel de San Jerónimo y Ana de San Alberto. Esta última se convertiría en fundadora y priora de Caravaca. Acompañándolas iban el capellán Julián de Ávila, Antonio Gaitán y Gregorio Nacianceno, quien había tomado el hábito en Beas a manos de Gracián. No nos detendremos en los detalles del viaje, el cual fue más que accidentado, pues en esta ocasión no nos interesa la fundación del convento en sí, sino los hechos que acabaron llevando a Teresa de Jesús ante el Tribunal de la Inquisición. Llegaron a Sevilla el 26 de mayo de 1575, alojándose las monjas de forma provisional en una casa alquilada conseguida por mediación de Fray Ambrosio Mariano de San Benito en la calle de las Armas, hoy Alfonso XII. La casa era pequeña, húmeda y estaba desprovista de todo, y para colmo los vecinos vinieron a reclamar el poco homenaje que se les había dejado. El arzobispo Cristóbal de Rojas no estaba tan dispuesto a dar licencia como los frailes habían prometido. Todo lo contrario, les daba la bienvenida si querían reformar conventos ya existentes, pero de ninguna forma permitiría una nueva fundación de pobreza. Ambrosio Mariano y los descalzos trataron de mediar, y lo único que consiguieron fue que el arzobispo enviase a un capellán para dar misa con la condición de que no se pusiese la campana. Sin embargo, las monjas ya la habían puesto y ese domingo 29 de mayo se dio por fundado el convento según consta en el libro conventual. Ese mismo día María de San José fue nombrada priora, María del Espíritu Santo su priora y recibirían a la primera novicia, Beatriz de la Madre de Dios o Beatriz Chávez, por recomendación de los frailes. Esta es la novicia a la que Teresa de Jesús le dedica el capítulo 26 de sus fundaciones, y sería la protagonista del segundo tropiezo de la comunidad con la Inquisición, pero eso sería varios años después. En esta ocasión, la causante fue una viuda de 40 años más o menos, tenida por santa, de nombre María del Corro. Entró en septiembre en la comunidad por inoportunidad de mucha gente principal y espiritual, según nos cuenta María de San José. Por algunos conflictos de convivencia que ocasionó, María del Corro abandonó sin avisar el convento compinchada con un clérigo al que las fuentes no mencionan. La exnovicia, despechada, denunció a Teresa de Jesús y a Isabel de San Jerónimo a la Inquisición por ser testigo, según contó, de prácticas propias de alumbrados. Recordemos que el alumbrismo, el iluminismo y las herejías de este tipo habían sido duramente perseguidas décadas atrás y su sola mención hacía saltar las alarmas. Así nos lo describe la propia María de San José en su libro Ramillete de Mirra. En este tiempo había entrado a nuestra casa una gran beata, tenida por muy santa, y no pudiendo sufrir nuestra vida, acordó, sin saberlo nuestra madre ni ninguna de nosotras, de concertar su ida por medio de unos clérigos, que por consolarla, nuestra madre daba licencia que la confesasen. Y salida la pobrecita, por excusar su defecto, acordó acusarnos a la Inquisición, diciendo que teníamos cosas de alumbradas. Entre las cosas que presentó por malas, era que como éramos pobres y no teníamos tantos velos, y otras veces por se descuidar las hermanas de no traerlos, para cubrirse e ir a comulgar, tomábamoslo unas de otras. Esto dijo que era por ceremonia. También teníamos la ventanita de la comunión en un patio que estaba lleno de sol,
y por librarnos de él y estar más recogidas, en acabado de comulgar, cada cual se arrimaba a un rincón de la pared, vuelto el rostro a él. Decía también que era por ceremonia, y otras muchas cosas de ese tono, con 1000 mentiras y testimonios que a nuestra Santa Madre levantó. Sin embargo, la Inquisición de Sevilla se mostró en un primer momento muy discreta, remitiendo el caso a Madrid el 23 de enero de 1576. La respuesta de la capital fue que examinasen concienzudamente a Isabel de San Jerónimo e interrogasen a la comunidad mientras ellos revisaban el libro de la vida de Teresa, que ya estaba en su poder. Sabemos que la hermana Isabel había dado muestras de su radicalidad en los ejercicios de oración y mortificación anteriormente, y de hecho había sido exorcizada por San Juan de la Cruz en 1573. Esto lo sabemos gracias a una carta de Teresa escrita a la Madre Inés de Jesús, priora de Medina. Es probable que esta hermana, aunque curada de sus males, aún fuera muy fervorosa y su conducta llamase algo la atención, de modo que María del Corro quiso aprovechar esto para convencer a los inquisidores de los presuntos desórdenes que existían en la comunidad. A ello sumamos que el modo de vida de las descalzas promovía la oración mental y los ejercicios de recogimiento interior, los cuales podían ser confundidos fácilmente por aquellas doctrinas heterodoxas que ya habían sido vistas en Sevilla anteriormente y que habían sido perseguidas como heréticas. Es más, parece que María del Corro tuvo que realizar dicha denuncia antes de salir del convento, gracias a un colaborador desconocido, lo cual explicaría la discreción con la cual los inquisidores iniciaron el proceso. La documentación conservada en el Archivo Histórico Nacional da a entender que seguramente María del Corro no estaba sola, sino que había conseguido atraer a otras novicias a su causa, y una de ellas fue Beatriz de la Madre de Dios, la primera sevillana en entrar en la comunidad. Finalmente, el Consejo de la Inquisición, una vez fuera de la clausura María del Corro y recibidos los primeros informes, ordenó el inicio de las pesquisas. Teresa de Jesús no menciona nada de esto en sus fundaciones, pero sí en sus cartas. El padre Gracián y la Madre María de San José fueron mucho más explícitos y describieron cómo los inquisidores se presentaron a deshoras con caballos y mulas, causando alboroto y escándalo en las calles de Sevilla. El daño reputacional para los descalzos fue enorme, como cabría esperar de una intervención como aquella. También hablan de estos sucesos la hermana Leonor de San Gabriel y el padre Luis de Santander en los procesos de beatificación de Teresa, muchos años después. Parece que se valoró la posibilidad de arrestar a las denunciadas, aunque seguramente solo se las sacó de la clausura para testificar. No conservamos el informe de la testificación de Teresa, pero sí 2 memoriales que dio al jesuita Rodrigo Álvarez por mandato del padre Gracián y que se hicieron a modo de confesión. La documentación conservada apunta a que lo que se examinó fue concretamente el estilo de vida de las monjas y la práctica de la oración mental. Y mientras todo esto pasaba, en la orden se había celebrado el capítulo de Piacenza, donde el general Rubeo había ordenado la disolución de las comunidades descalzas andaluzas fundadas sin su permiso, decretó la descomunión de los descalzos que no obedeciesen, nombró reformador y comisario general a Jerónimo Tostado, nada amigo de los descalzos, y obligó a Teresa de Jesús a recluirse en un convento castellano. Sin embargo, Teresa, convencida por el padre Gracián y María de San José, permaneció en Sevilla hasta que la investigación inquisitorial se resolviese. En realidad, el conflicto abierto con los calzados había empezado antes de que las monjas supiesen nada sobre las pesquisas inquisitoriales, y es que el padre Gracián estaba en el centro de este conflicto. El nuncio Ormaneto le concedió, o más bien le renovó, los poderes de visitador apostólico de calzados y descalzos de Andalucía, y también contaba con cartas y provisiones del rey, con las cuales regresaba a Sevilla con la intención de tomar bajo su obediencia a los calzados. Fue a la Casa Grande, que así se llamaba el convento de Carmelitas, y allí les leyó el breve del nuncio,
pero los frailes tenían preparado un breve revocatorio e incluso lo detuvieron un tiempo en contra de su voluntad para increparle. Tal fue la baraúnta que se formó que corrió el rumor de que el padre Gracián había sido asesinado, y de hecho él mismo en sus escritos asegura que temió por su vida. Por suerte salió ileso, pero las monjas por un momento pensaron que la noticia podía ser verdad. En respuesta a la resistencia desmedida de los calzados, el nuncio envió un nuevo breve a los insurrectos y el rey escribió al arzobispo para que ayudase al padre Gracián. Todos estos movimientos de órdenes cruzadas y apelaciones fue mucho más complejo, pero por resumir diremos que el padre Gracián acabó excomulgando a los calzados por insubordinación justo antes de la Navidad. Pasadas las fiestas, el 15 de enero de 1576, los frailes firmaron la obediencia y Gracián pudo iniciar por fin su visita, que duró hasta abril. Depuso cargos, nombró a personas más afines a él, ajustó las cuentas de la casa y trasladó a ciertos frailes que convenía mantener en la distancia. Pero a pesar de esta victoria, no pudo detener las calumnias y rumores que se propagaron contra él, contra la Madre Teresa, contra María de San José y contra la comunidad de descalzas. Estos rumores marcarían la vida de Gracián y de la Madre María más adelante, pero esa es otra historia. Finalmente, al no encontrarse pruebas sólidas que apoyasen las acusaciones de María del Corro, la causa inquisitorial se archivó. Tras esto, y gracias a la ayuda económica del hermano de Teresa de Jesús, recién llegado de las Indias, Lorenzo de Cepeda, pudieron plantearse la compra de una casa propia en la calle Pajería, actual calle Zaragoza. Este primer conflicto terminó aquí, pero no fue el único que padeció la comunidad de descalzas de Sevilla. En el siguiente vídeo explicaremos por qué enfrentaron un segundo proceso inquisitorial y cómo se resolvió. No hemos podido hablar en esta ocasión de los detalles de la fundación de Sevilla, pero más adelante quizás podamos hablar de la vida de María de San José y ahí nos podamos detener en estos pormenores. Este vídeo ha sido especialmente difícil de grabar por la complejidad del tema, por lo que sería de gran ayuda que lo apoyes comentando, dándole like y suscribiéndose. Y si además puedes compartirlo, muchísimo mejor. Te doy las gracias por llegar hasta aquí. Hasta pronto.